Hola, buenos días. Soy Diego Pérez Rández, responsable del área de ciencia de datos de Valortic. En primer lugar, quería agradeceros la asistencia al evento y fundamentalmente a la Fundación por la oportunidad que nos brindan de poder presentaros este caso de éxito que tenemos implantado en una empresa de producción industrial. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta realmente a la hora de trabajar? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es que las empresas trabajan con datos y tienen muchísimos datos y tienen verdaderos problemas para poder gestionar, trabajar, gestionar, almacenar, procesar esos datos que tenemos dentro de lo que es el ámbito empresarial. Nosotros desde Valortic lo que hacemos es aplicar soluciones a las empresas de cualquier ámbito, tanto desde el ámbito privado como en el ámbito institucional, para poder aportarles soluciones que les permitan trabajar y gestionar esos datos. En concreto, lo que hacemos aquí hoy es traeros una solución, un caso de éxito que hemos implantado dentro de lo que es la empresa Tiruña, que pertenece a Fosberg Group. Es una empresa que tiene... Perdonad. Eso es. Es una empresa con más de 100 años, implantada aquí en Pamplona, dentro de lo que es el ámbito industrial, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, hemos trabajado la parte de gestionar todo lo que es el dato que se genera en el proceso de fabricación de los rodillos corrugados, ¿vale? Son rodillos que están destinados a la fabricación de cartonajes, ¿vale? De las ondulaciones de los cartonajes, y tienen un proceso de fabricación bastante complejo. Es un proceso muy largo, que les puede llevar varios meses incluso, y nos plantean un reto que es el proceso de digitalizar todo ese proceso de fabricación de los rodillos corrugados que tienen dentro de lo que es la empresa, ¿vale? Nosotros cogemos ese testigo del proceso que quieren digitalizar y cómo lo pueden realizar con toda la complejidad que tienen, y lo que hacemos es plantearles una solución dentro de lo que es el ámbito de Microsoft 365. Tenemos que tener en cuenta que Microsoft 365 hoy en día es una solución o una plataforma que nos proporciona Microsoft 365 y es algo que la gente realmente desconoce y nos permite un gran potencial cuando somos capaces de realizar ese proceso de integración de todas las soluciones que vienen en Microsoft 365. Concretamente, en este caso, lo que nosotros hacemos es coger ese testigo, analizamos cuál es la problemática que tiene este cliente en ese proceso de fabricación, que puede llevar incluso meses a la hora de realizarlo, y lo que hacemos es determinar cuáles son las soluciones dentro de Microsoft 365 que podemos utilizar para realizar ese proceso de integración. Concretamente, las soluciones, aparecen ahí los logotipos, os voy comentando, utilizamos Power Apps, utilizamos Power BI para hacer el proceso de visualización de los datos, utilizamos Power Automate para hacer el proceso de trasiego y generación de flujos de información dentro de lo que sería Microsoft 365, usamos Dataverse para hacer el proceso de almacenamiento de los datos en la nube dentro de Microsoft 365 y Teams como herramienta de despliegue para todo lo que son las soluciones que implantamos. Esto lo que nos permite es tener un proceso completamente integrado a la hora de dar solución a ese proceso. ¿Por dónde empezamos, fundamentalmente? En el proceso que nosotros vamos a realizar o que hemos realizado en este cliente concretamente, lo que hacemos fundamentalmente es crear 3 aplicaciones, 3 Power Apps sencillitas, de acuerdo, orientadas a hacer ese proceso. En primer lugar, la primera de las aplicaciones que tenemos con Power Apps, Dataverse y Teams, lo que hacemos es una aplicación de alto nivel cuyo objetivo es coordinar y gestionar todo el proceso de producción que tenemos y las diferentes aplicaciones que van a estar interactuando en las diferentes fases de producción, ¿vale? Esa aplicación lo que nos va a permitir gestionar qué usuarios pueden utilizar qué diferentes aplicaciones, cuáles tenemos activas y cuáles vamos a gestionar. Por otro lado, vamos a tener otro apartado que sería la aplicación que colocamos, en este caso, en el punto inicial de partida que tenemos en las máquinas rectificadoras, porque es una de las fases con las que vamos a empezar a trabajar en lo que sería el proceso de las máquinas rectificadoras. Y ahí, en este caso, los operarios, en las 4 máquinas rectificadoras que tienen en planta, van a tener unas tabletas corrugadas en las cuales van a disponer de la información para poder recoger todos los datos que antaño lo hacían en papel. O sea, en papel iban recogiendo toda la información y ahora, sin embargo, esa información directamente el operario la va a ir introduciendo y, además, no solamente eso, sino que también contamos con la información correspondiente
a cuáles son los rangos de tolerancia que tienen en la fabricación, porque aquí los rangos de tolerancia son muy exigentes, y entonces en el momento que el operario va introduciendo alguna información, el sistema le avisa que está fuera de tolerancia y tiene que hacer los ajustes pertinentes en la máquina. Esa información también se recoge, se manda a la otra aplicación que tenemos en la oficina técnica, y ahí en la oficina técnica están viendo en tiempo real todos los procesos que se están realizando, en este caso en el proceso de rectificado que tendríamos en la máquina. Desde la oficina técnica van a poder también recoger todos los mensajes que los operarios les van a poder ir haciendo, o sea, problemas que tienen en la fabricación, problemas que tienen con la máquina, problemas que tienen con el utillaje o cualquier otra cuestión que están utilizando en ese proceso de fabricación que tendríamos. En la oficina técnica recogen toda esa información que tendríamos en este caso, ellos la pueden analizar, la pueden testear, pueden tomar medidas. Antaño eso lo tenían que hacer manualmente y tenían que patearse de arriba abajo la fábrica para poder notificar de cualquier circunstancia. Ahora eso lo tienen en tiempo real. Y ya no solamente eso, sino que nos encontramos en otra parte, y es que toda esa información que estamos recogiendo se analiza con Power BI, ¿vale? Con Power BI vamos a poder realizar ese proceso de análisis de la información y se va a poder tomar decisiones mucho más rápido, y tenemos más información que antes no tenía, tiempos de producción y otro tipo de cuestiones. En el último lugar, colocamos otra parte, no por ello menos interesante, que es la parte correspondiente a lo que sería el flujo de información, que tenemos que tener en cuenta que es una parte completamente transversal. O sea, el objetivo que nosotros tenemos que tener dentro de la empresa orientado a lo que sería el dato, y es una máxima que nosotros intentamos siempre hacer en todos los proyectos, es que el dato no se tiene que repetir. Si hay en algún sitio donde ese dato se introduce, ese dato hay que trasladarlo al resto de las fases de la empresa. Concretamente, en este cliente en Tiruña, tienen un ERP propio que están utilizando para lo que es todo lo que es la parte de gestión de las compras, las ventas y toda la historia, y donde meten o introducen las órdenes de fabricación, las OFs. ¿Cuál es el planteamiento? Nos encontramos que es una base de datos que está montada en Postgre, y nosotros lo que hacemos a través de un conector y Power Automate tenemos un proceso automatizado que coge directamente desde Postgre esa información y nos la traslada a las diferentes fases del proceso de fabricación que tendríamos en este caso. ¿Qué es lo que nos permite? Que una vez que ya se ha introducido la orden de fabricación en el proceso, ya automáticamente los operarios van a ver esa información, tanto desde la oficina técnica como los operarios en este caso en el punto que nos encontramos de los rectificados. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí nosotros en este caso a la hora de trabajar? Lo que nos vamos a encontrar es esa rapidez que tenemos en la información. Antaño nos encontrábamos con que, lo que os he comentado, se hacía todo en papel y era un proceso muy laborioso. Ahora lo conseguimos hacer mucho más rápido. El planteamiento que vamos a tener en este caso es que este proceso va a ir ampliándose poco a poco. De hecho, ya estamos trabajando en las siguientes fases del proceso de fabricación, ¿de acuerdo? Inicialmente teníamos el proceso de rectificado. Ahora ya vamos a trabajar en un proceso aguas abajo con respecto a lo que sería la parte de granallado, la proyección de tungsteno y el proceso de pulido, de tal manera que se van a proporcionar una serie de aplicaciones adicionales que quedarán integradas con todo este modelo, y seguimos creciendo en ese proceso que estamos trabajando a la hora de coger y captar toda esa información que se genera en todo lo que es el proceso productivo, y lo tendríamos por ahí disponible. ¿Qué es lo que vamos a obtener o qué es lo que tiene actualmente el cliente y ya está empezando a visualizar? Va a tener nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque se está encontrando en un proceso productivo donde antes tenía información y ese proceso va teniéndolo más. Se me ha cruzado, ya perdonarás, pero es que se me ha ido el display. Ha tenido un problema técnico y se ha ido el reloj, así que si le podéis abrir el micro, nada, que le va a costar 10 segundos terminar. Eso es, y luego le voy a preguntar. Sí. Ya perdonaréis que se me ha ido el tiempo. Lo que os comentaba ya para resumir, vamos a tener nuevas oportunidades de acuerdo a la empresa, porque tiene información que antes no tenía, por lo tanto les va a permitir tomar mejores decisiones, va a ser más competitivo, una mayor productividad, y sobre todo a la hora de trabajar con Microsoft 365 tenemos unas soluciones muchísimo más económicas que las soluciones que tenemos en el mercado. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias y ya perdonaréis. No. Tiene mucho mérito porque se le ha ido el reloj. Siéntate. Gracias. Sí. Y tiene mucho mérito porque se le ha ido el reloj y entonces es difícil controlar. Pero
Pero he leído que un 80% de mejora del rendimiento. Y sobre todo en lo que es el proceso de recogida de datos, ten en cuenta que actualmente ese proceso de recogida de datos, si hacía en papel, es un proceso de fabricación muy largo, o sea, no es un proceso serializado, es un proceso que a lo mejor un rodillo puede estar 3 o 4 meses en planta hasta que se realiza ese proceso de fabricación y entonces toda la información iba en unas bolsas pegadas al rodillo. Entonces, claro, lógicamente, toda esa información hasta que fluía de un lado a otro tardaba mucho tiempo y ahora, sin embargo, es un proceso completamente inmediato. Y un 70% en reducción de costes. Eso es exacto, sí. Cuando hablamos de costes, hablamos del proceso de esa parte de digitalización del tiempo que tenemos, no del coste de fabricación, lógicamente, porque eso ahí no entramos. O sea, es en la parte de todo lo que es la parte de documentación. Ten en cuenta que cuando hay un pedido que hay disponible, hay que imprimirlo, hay que sacar unas hojas específicas, hay que llevarlo a planta. Todo eso genera una serie de tiempos que se invierten que actualmente ya no se tienen. ¿Y te cuesta mucho convencer al empresario, al propietario, que quizá hace las cosas tradicionalmente y dice, oye, es que esto funciona así, yo ya sé cómo funciona? A ver, generalmente el tema de convencer no es que sea una cosa extremadamente complicada de hacer. Fundamentalmente lo que quizás los usuarios no terminan de entender y quizás pueda ser un poquito más complicado son todas las posibilidades que nos ofrece Microsoft 365 a la hora de trabajar, porque muchas veces los usuarios interpretan que Microsoft 365 es una nueva versión de Office, cuando realmente no es así, es una suite en la cual si hacemos todo un proceso de integración, las posibilidades que tenemos son muy amplias. Incluso, por ejemplo, en este caso, se está barajando la posibilidad dentro de lo que son la plataforma de Microsoft 365, dentro de Power Platform, tenemos otra herramienta que es Power Agent, que inicialmente todavía no está integrada, que es la posibilidad de implementar chatbots. Entonces, imaginaos la posibilidad que tendríamos que un operario en la oficina pueda coger directamente y preguntarle al sistema, oye, ¿este rodillo dónde está? Y que el sistema, a través de un chatbot, le pueda decir dónde está, tiempos invertidos y cosas por el estilo. Ese sería uno de los objetivos que podemos implementar y también lo tenemos dentro de Microsoft 365. ¿Y los trabajadores cómo aceptan la llegada de esta tecnología? A ver, lo que tienes que tener en cuenta es que los trabajadores, para ellos, ya no tienen que estar pendientes de un papel con todos los problemas que se supone en una planta de producción, porque lógicamente se pueden perder, se pueden estropear, se manchan, ¿correcto? Entonces disponemos de unas tabletas corrugadas y el operario pues tiene toda la información disponible. Siempre se hace un diseño y se hace un montaje pensando en las funcionalidades del operario, en que sea rápido de utilizar y fácil de utilizar, de tal manera que los usuarios pueden trabajar rápidamente. Entonces, de momento la aceptación está siendo muy buena. ¿Sectores? Todos. Todos. O sea, ten en cuenta que nuestro objetivo a la hora de trabajar y lo que tenéis que tener presente es siempre centralizado en torno al dato. ¿Qué es lo que nos ocurre? El dato tenéis que tener en cuenta que lo tenemos en todas las empresas y nosotros que estamos en este sector, en este ámbito o en este mundo empresarial, os podemos garantizar la cantidad de horas ingentes que se invierten todos los días en las empresas en un proceso de meter datos, picar datos, coger datos, almacenarlos y estudiarlos. El planteamiento que hacemos nosotros es que eso se tiene que hacer solo una vez y tiene que ser lo más automatizado posible. Te va a agradecer Microsoft esta ponencia porque hasta ahora no había salido bien parada con el Excel y tal, como pero esto es una evolución, lo que dices, espero, ¿no? A ver si me dan comisión algún día. No. Pero que esto es una evolución, ¿no? Es mucho más allá. Sí, esto va mucho más allá. Lo que tenéis que tener en cuenta es que Microsoft 365 es una plataforma que tenemos en la nube, permite hacer despliegues muy rápidos, permite evitarnos mucho trabajo dentro de lo que es de IT y cuando conseguimos coordinar todas las herramientas que tenemos en la nube, yo os puedo garantizar que el tiempo que se invierte es muchísimo menor y se consigue. Podríamos decir que es aquello de tengo mucho más por menos. Y esto está para aplicarse ya, y va evolucionando, pero se aplica ya. Sí, exactamente. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Microsoft 365 es algo que ya tenemos en las empresas. Lo que pasa que, es como comentaba antes, el problema con el que nos encontramos es que en las empresas, a la hora de trabajar, muchos visualizan Microsoft 365 como si fuera una nueva versión de Word, de Excel, de PowerPoint y de Outlook, cuando realmente el ecosistema de aplicaciones que vienen integradas para trabajar son muy potentes. Muchas de ellas ubicadas dentro de lo que sería el ámbito de uso general de los usuarios dentro de las organizaciones y otras muchas soluciones que son las que nosotros cogemos y fusionamos e integramos que nos van a permitir. ¿Qué conseguimos con eso? Unas soluciones a unos precios de licenciamiento muy pequeños porque ya lo tienes en Microsoft 365. Pues muchas gracias. Lamento los problemas técnicos, no hay problema. Pero muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Gracias.